Vamos a las noticias de la economía con Jorge Hurtado. Buenas noches para usted, Jorge. Buenas noches, Ángela. Nada sorpresivo el tema con el que vamos a abrir este segmento. Vamos a iniciar con el tema de la muerte cruzada en el Ecuador, la disolución de la Asamblea Nacional del presidente Guillermo Lasso. Y es que ya el mandatario comenzó a gobernar por decreto. Lanzó una nueva reforma tributaria. Sí, esta de hecho es la primera ley que Lasso firma tras esta controversial medida. El decreto contempla un aumento de los gastos deducibles anuales que podrá ser de hasta $15.294 dependiendo del número de cargas familiares. Según datos del gobierno, en ese país existen 341.000 contribuyentes que pagan impuesto a la renta y con esta reforma tributaria se beneficiarían directamente el 99% que tendrán cada uno un ahorro promedio de unos $558 en su pago del impuesto a la renta. La nueva reforma tributaria también crea una tasa del 15% de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas. La primera reforma tributaria emitida por Lasso en diciembre del 2022 recibió la negativa de la Asamblea Nacional que votó por su derogación. Lasso disolvió la Asamblea en medio de un juicio político de censura que la oposición emprendió contra el jefe de Estado, que lo acusan de malversación de supuestas condiciones perjudiciales para el Estado en unos contratos de transporte marítimo de petróleo. Mire, de las decisiones que tome Lasso en estos días que le quedan de mandato, pues dependerá mucho la estabilidad del país y la economía, por supuesto, no es la excepción. Esta decisión ya movió los mercados bursátiles. Sin duda alguna, y lo seguirá haciendo en los próximos días y meses. El bono ecuatoriano a 2030 retrocedió un 4,15% durante el día y se ubicó en los $49,15, aunque al inicio de la sesión incluso Ángela llegó a caer hasta un 10% respecto al dato del lunes. De por sí, el riesgo país ecuatoriano es el tercero más alto de toda América Latina, tan solo por detrás de Venezuela y Argentina. A inicios de este año, el riesgo país de Ecuador rondaba los 1.200 puntos y estaba por debajo del de El Salvador, pero los bonos comenzaron a caer en febrero cuando Lasso perdió un referéndum. Hasta ahora, ningún presidente de ese país había utilizado esta figura de la muerte cruzada, pero Lasso sabía que de avanzar el juicio político en su contra, probablemente terminaría con su destitución. Sin duda, la inestabilidad política ahí podría abonar a empeorar el riesgo país y también a devaluar sus bonos. Veremos si esa inestabilidad política se llega a dar o si hay una transición que sea, digamos, pacífica y tranquila hacia el nuevo gobierno. Ahora me quisiera, Jorge, que también habláramos de la prórroga de la iniciativa del Mar Negro para el transporte de granos desde Ucrania. Este era un tema también en el que había muchísimas expectativas en los últimos días. Y sobre todo cierta negativa de parte de Rusia. Es importante mencionar que desde que se introdujo este acuerdo en julio del 2022 existe cierta estabilidad en los precios mundiales de los alimentos que tocaron un máximo histórico tras la invasión en Ucrania. Pese a esto, la ONU, que sirvió de mediador en el acuerdo, afirma que la crisis climática y otros shocks económicos hacen que los precios mundiales de los alimentos se mantengan en máximos de 10 años. Gracias a este acuerdo, Ucrania ha podido exportar unos 30,25 millones de toneladas de productos agrícolas, de los cuales el 50% fue maíz y el 28% trigo. La nueva extensión será un alivio a los países de África, Medio Oriente y también Asia que dependen del trigo, la cebada, aceites y otros productos ucranianos. Moscú se resistía a esta renovación exigiendo la salida de fertilizantes y alimentos rusos a los mercados internacionales. De hecho, según Rusia, sus exportaciones viven los efectos colaterales de las sanciones de Occidente. También Rusia pide la reconexión del banco Rosenkosbak al sistema de comunicaciones financieras SWIFT, la renovación también de los suministros de maquinaria agrícola y que Occidente elimine las restricciones en materia de seguros y libre acceso a los puertos. Bueno, este sí es un tema en el que hay incertidumbre y que podría cambiar en cualquier momento. Vamos ya al cierre, Jorge. Hoy es el Día Mundial del Internet. La ONU hizo un llamado para que se logre una conectividad universal real. Estamos lejos todavía de eso. Sin duda, la brecha digital aún es grande entre países en desarrollo y el resto del planeta. En 2022, 407 millones de personas de los países menos desarrollados utilizaban Internet, lo que representaba el 36% del total de la población frente al 66% de usuarios en el resto del mundo. Según Naciones Unidas, en los últimos 10 años, el tema de la conectividad se ha vuelto más complejo y también exigente. El organismo afirma que en los países en desarrollo hay 720 millones de personas que siguen sin conexión y representan el 27% de la población mundial sin conexión. El Día Mundial de las Telecomunicaciones
Telecomunicaciones se celebra cada año, el 17 de mayo, desde 1969, para conmemorar la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también otra fecha importante, que fue la firma del primer convenio telegráfico internacional en 1865. Y un derecho a la información que está lejos de llegar a ser garantizado, pero gracias, Jorge, porque nos lo recuerda y nos da más ahínco para seguir trabajando en el tema. De nada, y nos vemos en la próxima. No, pero claro, hoy vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con el debate para seguir hablando de lo que está pasando en Ecuador.